Muy bien, buenos días. Qué bueno es tener buenas noticias en un mundo donde hay tantas malas noticias. En esta semana, ayer, me levanté y vi la noticia en la tele de edificios que se cayeron al suelo. Había un edificio que quedó, vieron como si un cajón o a este mueble ustedes le cortan un pedacito y quedó así inclinado. Y otros cayeron en el piso, ahí en Taiwán, en el terremoto. Y así miles de malas noticias. Pero qué bueno que es tener buenas noticias como la que hemos tenido en esta mañana. Si alguno de ustedes no sabe la buena noticia, después pregunte. Pero hoy vamos a ver una buena noticia en las Escrituras. Un hombre que un día se encontró con una buena noticia. 38 años de malas noticias. Pero un buen día apareció el Señor que cantábamos recién. Y a propósito, al finalizar les voy a pedir que cantemos de nuevo la canción, porque tiene mucho que ver con lo que Dios quiere hablarnos hoy. Abran sus Biblias en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5. Siempre decimos que no hay 4 evangelios. En todo caso, hay 4 relatos del Evangelio, porque en mi Biblia dice, al comenzar el libro, el Santo Evangelio según San Juan, según San Mateo, según San Marcos y según Lucas. Y aquí vemos a un hombre que tenía dificultades en la vida. Él tenía tormentas y estaba en un lugar muy especial, allí cerca del templo de Jerusalén. Y Juan es extraordinario en su relato del Evangelio. Vieron que en estos días hay una película que se hace famosa la película, por las reacciones que vemos a diario, ¿no? Entonces parece que todos estamos salvajemente, sacamos del interior el salvajismo que hay en nuestra carnalidad. Vemos a este hombre en un lugar muy especial y se encuentra con otra persona muy especial. Juan es muy especial en el relato del Evangelio porque es diferente a los otros 3, a los cuales se les llama sinópticos. Sinóptico viene de una sola mirada, un solo enfoque. Pero Juan es muy diferente y Juan es muy contundente en sus declaraciones. No es que los otros no lo sean, sino que cada escritor de las Escrituras tiene su personalidad. Tal es elocuente Juan cuando habla, que el Señor, cuando lo conoció a Juan y a sus hermanos, los llamó como los hijos del trueno, por su carácter intempestivo. Nosotros a veces nos quedamos con el anciano Juan, que escribe su carta de Primera Juan cuando habla de hijitos, de amados, ¿no? Dice, amémonos unos a otros. Querido, si lo queremos parafrasear, diríamos, bueno, de bromar, tratémonos bien, pongámosles onda. Pero Juan, el Señor lo llamó Boanerges, o sea, hijos del trueno. Y cuando el Señor habla, es verdad. Entonces Juan es muy contundente en sus afirmaciones. Y él pretende en su escrito en el Evangelio demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo eso, sino que Él es un Dios con el Padre. No creemos en 3 dioses. Creemos en un Dios que es trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, Juan es muy categórico. Y desde el primer versículo, Juan dice, en el principio, ¿cómo dice? Era el Verbo. Está diciendo que Dios, que Cristo es Dios. Y le vemos aquí en el relato en capítulo 5, con este paralítico, y vamos a sacar algunas cosas para nosotros, porque tal vez la historia la conocemos. Pero sin duda que cada uno de nosotros tiene su mirada en cuanto a las situaciones. Cada uno de nosotros tiene la forma de cómo manejamos nuestra vida, nuestros problemas, nuestras tormentas, nuestras necesidades y los momentos buenos. Que parece ser que son cada vez menos. Pero aquí, hoy vamos a ver que un hombre, cuando conoció al Señor, se fue absolutamente diferente a cómo estaba. Leemos desde el versículo 1 al versículo 18.
Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquiera enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Aquí estamos en el 2.º año del ministerio del Señor. Está cerca del templo y este estanque Betesda significa casa de misericordias. Y allí está este hombre. Dice que no dice que estaba allí 38 años, dice que hacía 38 años que estaba enfermo. También dice que había una multitud de enfermos. Y automáticamente nos podemos hacer preguntas. Yo no sé si a ustedes les gusta hacer preguntas. A mí me gusta más hacer preguntas que me las hagan, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es: el Señor sanó a uno solo, por lo menos en el relato. Había una multitud ahí. La otra cosa es decir, este hombre paralítico, ¿cómo vivía sus días? Estaba paralítico. ¿Cómo comía? ¿Cuándo se bañaba? ¿Cuándo hacía sus compras? ¿Cómo soportaba el frío, el calor? Estaba allí tirado. Fíjense que nadie le daba una mano, porque ahí le dijo al Señor, cuando el Señor le preguntó: ¿quieres ser sano? Dice: sí, yo creo, pero no hay quien me ayude. Y claro, yo estoy paralítico, hasta que me muevo, otro se tira y me ganó. Y es más, otra pregunta que me hago: y mirá si alguien ayuda al paralítico y llega tarde y lo tiraron al agua. No solo que no se va a sanar, sino que por ahí se ahoga. Entonces este paralítico estaba en serios problemas. Vivía unas tormentas de su vida de continuo y no tenía la libertad que nosotros tenemos de ir a comer un pedazo de pan o tomar un vaso de agua fresca en la heladera. Y además nadie le ayudaba, ni siquiera los que antes habían sido sanados. Porque dice que de tanto en tanto bajaba un ángel, movía el agua del estanque y el primero que se tiraba era sano. Ahora los que se sanaban no se quedaban ahí de pinín, se fumaban. No es que se quedaba así: bueno, a ver, vamos a esperar a que venga otra vez el ángel. No, si yo ya tuve suficiente tiempo acá, me voy contentísimo, desaparecieron. Y me llama la atención la pregunta del Señor. Dice: ¿quieres ser sano? ¿Qué dirían ustedes?
¿Qué pregunta más ilógica? Ahora, ¿es así? ¿Todos los que están enfermos quieren sanarse? Hoy. ¿Todos los enfermos quieren ser sanos? Yo me pregunto. ¿Vos te lo preguntaste? ¿Por qué hay tantas personas con depresión entonces? ¿Por qué los cristianos piensan en separarse de su marido y su mujer? Entonces. ¿Por qué los cristianos entonces no nos amamos como debiéramos? ¿Viste? Y a veces parecemos los que estamos ahí en nuestro rinconcito, diciendo nadie me quiere, todos me odian. ¿No? El Señor dice, ¿quieres ser sano? Y fíjense la respuesta del Señor. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, pero dame una mano. No, el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. El Señor dice, ¿querés ser sano? Bueno, levántate. Levántate. Y vieron a veces cuando nos caemos, nos tropezamos, lo primero que hacemos cuando vemos a alguien, primero de matarnos la risa, le tendemos la mano para que... O los jugadores de fútbol, que primero le pegan una patada que parece que lo partan al medio y después, bueno, le dan la mano para que se levante. ¿No? Para que el árbitro vea y... Sí, no, fue sin querer. Pero el Señor dice, dale, levántate. Y mira, yo veo ahí el obrar del Señor y yo veo que hay varias cuestiones a las que debemos atender. La primera cosa que me llama mucho la atención es el interés del Señor. Porque había muchos allí, había una multitud, dice, o sea que el lugar era amplio, era grande. Y el Señor se interesó en este hombre. Dice, porque después que supo, yo no sé si el Señor preguntó a alguien o alguien le contó, sabemos que él ni siquiera tenía necesidad de preguntar porque era Dios y sabía todas las cosas. Pero después que el Señor supo que hacía 38 años que estaba enfermo, se interesó en este hombre y le dice, ¿quieres ser sano? Y sabés que ahí veo un interés genuino por el Señor. Y el Señor ama a todas las personas, ama a todo el mundo, pero es un Dios personal. Entonces se interesó en este hombre que estaba ahí postrado. Luego vamos a ver cómo reaccionaron los demás. Pero primero vamos a ver cómo reacciona el Señor. La segunda cosa que el Señor hace, dice, bueno, levántate y anda. Ahora, ahí leímos que él se fue y se iba por la calle caminando con su cama, con lo que le quedaba de su cama, sus harapos viejos. No llevaba una cama como nosotros la conocemos, no se acostaba en una cama de madera, era en el suelo, con lo que podía. Imagínate que una persona allí, que nadie le daba una mano, ¿cuál era su estado? Con sus harapos viejos caminando por la calle. ¿Con quién se encuentra? Con los que se decían conocer a Dios. Y fíjese cómo reaccionan. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Aquí vemos la primera reacción del otro grupo, que es de una absoluta insensibilidad. Que hacía 38 años que estaba postrado, que vivía una vida muy indigna, porque estaba abandonado y solo. La religión, ¿sabe lo que dijo? Hoy es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho o tu cama. Y este hombre dice, mirá, yo no sé si es lícito o no. A mí el que me sanó me dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y yo estoy acá caminando y me voy allá vamos a ver a dónde va. Y si así que no es problema mío, si puedo, si no puedo. Si el que me dijo, levántate, tiene la autoridad para hacerme caminar a mí, un paralítico, un postrado, alguien que no tenía esperanza, alguien que vivía en las tormentas de mi vida, ¿qué me voy a andar preocupando si tengo o no tengo, no puedo llevar mi carga? Ahora, ¿era tan así?
¿Cuál era el propósito del día de descanso? Es lo que dice el Señor en Marcos capítulo 2. Dice, el día de reposo fue creado por el hombre, para que el hombre descanse. No al revés. Los religiosos habían hecho tal una carga que no podían llevar, ¿no? Y el Señor ahí en Marcos capítulo 2 les habla de cuando David, con su ejército, tenían hambre, ¿qué hicieron? Entraron al templo, tomaron los panes de la propiciación y se los comieron, y no por eso les cayó fuego del cielo y los consumió. ¿Por qué? Porque acá hay una cuestión de importancia. El hombre está primero, después está el día de descanso y después están las reglas. Las reglas que Dios había puesto para beneficio del hombre, no para que el hombre sea un esclavo. Después en otra ocasión el Señor le dice, ustedes son revivos. Ustedes están mirando a ver a quién agarra en el día de reposo y hace algo, porque le criticaban a los discípulos que comían, sacaban la espiga y comían. Dice, ustedes son unos ignorantes, ustedes son unos insensibles. ¿Cómo puede ser? Claro, a ustedes si se les cae el burro en el pozo van y lo sacan. Porque es una cuestión económica, como buenos judíos que son. Ahora el Señor le está mostrando aquí, ¿qué es más importante? Una persona. Y yo los miro a estos insensibles. Sí, se preocupan porque el tipo va llevando unos trapos viejos. Imagínate lo que podía tener este hombre. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo le ponemos de nombre? Porque la Biblia no le puso nombre. Este hombre está caminando. Es algo impresionante. Es una muy buena noticia. No, dice, ¿qué haces con tu lecho? El día de reposo. Pues a veces el Señor sigue hablando. Y ahí va a poner algo, que el pasaje que no leímos y no lo vamos a leer porque son muchos versículos, solo lo vamos a mencionar, que sabe, el obrar del Señor es una cuestión de igualdad. Porque luego de que el Señor lo encuentra en el templo, a propósito, cuando empezó a caminar, ¿a dónde fue este hombre? Versículo 14. Después le halló Jesús, ¿en dónde? En el templo. Y ahí le dijo, mira, has sido sanado, no peques más. O en otra forma de decirlo, no sigas pecando. Como el Señor le dijo siempre a los que, por ejemplo, a la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Aquella mujer que le trajeron para que en la ley decía que había que apedrearla. Entonces el Señor dice, sí, muy bien, cumplan la ley, apedréenla, pero el que de vosotros sea sin pecado que le tire la primera piedra. ¿Qué pasó? Todos se fueron acusados por su conciencia. A esa mujer también el Señor le dijo, vete y no peques más. ¿Sabes? El Señor aquí, y Juan lo demuestra en una forma muy clara, categórica, sin vueltas, que Jesús es igual a Dios. ¿Por qué? Versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabes qué? Él es igual a Dios en obrar. Versículo 21. Él es igual a Dios en poder. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a lo que quiere da vida. Jesús es igual a Dios en poder. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11 de Juan, el Señor tiene un encuentro con un hombre que él a propósito dejó que se muriera. Y cuando el Señor dijo, bueno, a ver, quítenle la piedra que está en el sepulcro, la hermana dijo, Señor, Iede ya tiene hace 3 días que está muerto. ¿No? Versículo 22. Hablando de resurrección, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a lo que Él quiere le da vida. Y un día le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Versículo 23. Para que todos los que honren al Hijo como honran al Padre. Él es igual a Dios en honra. Y Él es igual a Dios en existencia propia.
Dice el Señor, yo de mí, hablando de su entrega y su muerte, yo de mí mismo la pongo, nadie me la quita, sino que tengo poder de poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Entonces aquí Juan es muy categórico en mostrar que Jesús, o Jesús mismo lo está mostrando, que Jesús es Dios y es igual al Padre. Ahora, ¿qué hicieron los demás? Versículo 42. Aquí el Señor se dirige a los religiosos, dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Sabéis? Para los religiosos era una cuestión de incredulidad. Nunca creyeron. El Evangelio según Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos y da todos los atributos y todos los derechos legales, judiciales, morales para que Jesús sea el rey. Pero su pueblo le rechazó. Entonces aquí vemos un tremendo milagro que el Señor hace. Y vemos algunas cuestiones que son muy importantes, ¿sabes? A todos nosotros nos pasa que nos enteramos de dificultades como la que hoy, en este día, hermanos nuestros están pasando. ¿Realmente nos interesa? ¿O somos insensibles y decir, bueno, no sé, que le reclamen al gobierno, que le reclamen, no sé, a la empresa? Y claro, es cierto, puede ser. Pero sabes que solamente con preguntar, ¿cómo estás, hermano, de verdad? Y te lo digo, ¿cómo estás hoy? Mirá, el Señor es un Dios personal. Recién cantábamos que Él es el Dios que está en nuestras tormentas. ¿Dónde está el Señor cuando vienen las tormentas? Hay una canción que no cantamos hoy, pero que habla la vivencia de Job, cuando él dice, tú quitas y tú das. Claro, es muy linda canción y es muy linda cantarla. Ahora, cuando el Señor nos saca cosas, cuando el Señor no nos da lo que a veces nosotros decimos que nos merecemos. David escribe salmos y lo escribe desde la profunda ansiedad, de la profunda tormenta en su vida. Por ejemplo, el Salmo 3, el Salmo 4. Él puede decir, en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Ahora, fíjate en el contexto del Salmo, en qué momento lo dice. Cualquiera de nosotros estaría llorando y rasguñando las paredes. ¿No será que a veces somos tan insensibles? ¿Sabes? Estos hombres vieron que el Señor le daba importancia a lo que tiene importancia, a las personas, eran unos ignorantes, porque se habían olvidado que Dios mismo había hecho el día de reposo para descansar, no para ser esclavo del día de reposo. Y a veces ignoramos cosas. A veces somos muy rápidos en juzgar a los demás. Vieron que siempre somos los jueces de los demás. Ahora, con nosotros no somos iguales. Y yo te lo puedo decir que yo no soy igual. Cuando juzgo mis pecados, sí, ahora los demás sí somos contundentes. Y sabes que el Señor sigue estando en el trono. Y el Señor dejó dos formas tan simples. Y el otro día miraba en un atardecer en la laguna, que el Señor nos dio y a veces la pasamos para al lado y ni nos damos cuenta, y miraba la cantidad de pájaros que hay. Y en el campo también está lleno de pájaros. Y digo, ¿cómo puede ser que haya tantos animales? ¿Quién los alimenta? Mateo capítulo 6 dijo, el Señor los alimenta.
No tienen capitán, no siembran, no cosechan, no tienen preocupaciones por el dólar, por la importación, no sé qué. Y Dios las alimenta. Y ahí dice el Señor, ¿no valéis vosotros mucho más que un pajarito? Con todo respeto al pajarito, a mí me encantan los pajaritos. Sobre todo si están libres. ¿No? Ahora dice, ¿no valéis mucho más que vosotros que uno de ellos? Fíjate cuántos pájaros hay. Es más, hay tantos pájaros que tenemos palomas en el templo. ¿Sabe que le dejamos una portita chiquita así abierta y se meten? Están ahí. Y si no venimos antes y lavamos el piso, nos enteramos que están las palomas dentro. Ahora, después el Señor dice, y por la comida y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Dice, mira las flores. Hoy aparece una hermosa flor, mañana se marchita. Dice, ni aún Salomón, con toda su gloria, el rey más rico de la tierra, se vistió como una flor. Y nosotros nos damos por nuestra vida dando lástima, ¿o no? Entonces yo quiero animarnos que hay una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios sigue siendo Dios. Dice las Escrituras, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabes? Y a mí me encantaría que hoy suceda una noticia, la noticia más extraordinaria. ¿Sabes cuál es? Para los que se queden, va a ser una muy mala noticia. Porque si viene el Señor, este lugar se supone que va a quedar vacío. Y van a quedar los ventiladores andando, y van a quedar las luces prendidas hasta que la cooperativa corte la luz. Y se supone que mi casa va a quedar vacía, que tu casa va a quedar vacía, que todas estas preocupaciones que tenemos de que cuándo voy a tener el auto, cuándo voy a terminar mi casita, cuándo voy a hacer este negocio y estoy en expectativa, cuándo me van a pagar y cuándo voy a... no está más. Y yo espero que hoy sea el día, cuando el Señor nos venga a buscar. Es lo mejor que nos puede pasar, ¿o no? Entonces, los cristianos tenemos una muy buena noticia. Y por eso les invito a que pasen nuevamente Dan y los muchachos de la música. No me gusta decirle la banda porque suena media rara. Y cantemos de nuevo esta canción. Y nos vayamos a casa pensando que en el Señor hay una muy buena noticia. Que el Señor sigue siendo Dios. Él es Dios en poder, Él es Dios en vida, Él es Dios en honra. Él está siempre.